Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, la hora de China. Conversamos con Yun-So Lee, director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Además, Luis Smith, ex embajador de Chile en China. Y Andrea Mella, máster internacional en Historia y Cultura China, académica del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. Cuando estudiamos historia en el colegio, China es una nota al pie. Estudiamos básicamente la historia de Occidente, Egipto, Grecia, Roma, la Edad Media, los reinos europeos, y por eso es lógico que pensemos que ese ha sido siempre el centro del mundo y que el resto tiene un rol más bien periférico. Por eso el ascenso de China nos puede sonar como algo nuevo, cuando en verdad no es más que el regreso a la normalidad de la historia. China ha sido, como su nombre lo dice, el reino del medio, el centro del planeta durante gran parte de nuestra historia. Las estimaciones del proyecto Madison muestran a China como la principal potencia económica del mundo durante 18 de los últimos 20 siglos. No es un dato exacto, pero da cuenta del rol central, fundamental, que China casi siempre ha tenido. Para 1820, la economía china era más grande que las de Estados Unidos y Europa sumadas, y por sí sola representaba 1/3 del PIB mundial. Entonces vino el desplome, o como lo llaman los chinos, el siglo de la humillación, que va desde la Guerra del Opio en 1841 hasta el fin de la Guerra Civil en 1949. China se quedó abajo de la revolución industrial que convirtió a europeos y estadounidenses en grandes potencias, hambrientas de colonias y de recursos. Derrotas militares a manos de Gran Bretaña y luego de Japón pusieron al gigante asiático de rodillas durante ese siglo. Pero China está volviendo a la normalidad y lo está haciendo a una velocidad asombrosa, con un modelo capitalista dirigido desde arriba y unido a un férreo autoritarismo político. Hace 45 años el 90% de los chinos vivía en la pobreza extrema. Hoy es menos del 1%. Un país rural en que 9 de cada 10 habitantes vivían en el campo ha pasado a ser una potencia urbana con casi 20 ciudades de más de 5 millones de habitantes. Es la fábrica del mundo, el principal exportador del planeta, y si se mide según paridad de poder adquisitivo ya es la mayor economía del mundo. En cualquier otra medición está muy cerca, a un par de años apenas, de superar a los Estados Unidos. Los datos son de vértigo. En 2 años China produjo más cemento que Estados Unidos durante todo el siglo XX. Su red ferroviaria de alta velocidad ya es más larga que todo el resto del planeta combinada, y eso que recién empezaron a construirla en 2001. Son números impresionantes que ponen al mundo ante una nueva versión de la llamada trampa de Tucídides, el conflicto entre una potencia hegemónica y una desafiante que, según nos enseña la historia, generalmente, pero no siempre, termina en una guerra. La respuesta de la potencia desafiada a Estados Unidos ha sido agresiva. Como sabemos, en los últimos meses lanzó una guerra comercial mundial, pero con China como principal blanco, e intenta dividir el mundo, como en la época de la Guerra Fría, exigiendo a los países que elijan entre las grandes potencias. Las fuentes de conflicto son múltiples y ya están impactando a Chile. El conflicto más público fue el del cable submarino de fibra óptica que pretendía construir Huawei entre Chile y China. La presión estadounidense bajo el primer gobierno de Trump fue muy dura. La Casa Blanca advirtió que esa infraestructura presentaba riesgos. Chile cedió y optó por un proyecto de Google que pasaría por Australia. El conflicto con América Latina como botín se ha agudizado en los últimos días tras la cumbre China-CELAC, que llevó a Beijing a los presidentes de Brasil, Colombia y Chile. Los anuncios de esa cumbre incluyeron más dinero para la nueva Ruta de la Seda, el megaproyecto de inversiones mundiales de China en Latinoamérica, y también la exención de visa para los turistas de Chile y otros países. Un acercamiento al que Washington reaccionó con furia, amenazando con represalias económicas para los países que reciban fondos de esta Ruta de la Seda. El contraste por estos días es sorprendente. Mientras Estados Unidos viola el Tratado de Libre Comercio con Chile y nos impone aranceles unilaterales e injustos, China se muestra como un socio estable y confiable que sí respeta sus acuerdos.
Mientras Estados Unidos se refugia en el proteccionismo y le declara la guerra comercial a todo el planeta, los líderes del Partido Comunista Chino se convierten en los adalides del libre comercio y del libre mercado mundial. Y mientras Estados Unidos renuncia a su rol de garante de la estabilidad geopolítica, coquetea con dictadores y ve tambalear sus propias instituciones democráticas, el modelo autoritario chino, de partido único y sin libertades individuales, se va volviendo cada vez más atractivo para muchos desilusionados de las democracias liberales. Así, China sigue ganando espacios en Chile, en las redes 4G y 5G, en el mercado eléctrico, donde la estatal china State Grid ya controla las distribuidoras CGE y Chilquinta y la transmisora Eletrans, además del 28% de Transelec, la mayor empresa de transporte eléctrico de nuestro país. Y también el dragón comienza a sacar las garras. En las últimas semanas tuvimos una dura advertencia de la embajada china tras el atentado en Rucalhue, empresa de propiedad de ese país, que la embajada acusó de socavar gravemente la confianza de sus empresas en Chile. También las críticas del presidente de Tianqi al acuerdo entre SQM y Codelco, del que exige saber qué se esconde detrás. Y hay más puntos de fricción. Los problemas para concretar el acuerdo con Sinovac para construir una planta de vacunas en Chile y ahora las dudas sobre el convenio con 2 empresas chinas para poder elaborar baterías de litio en nuestro país. Hoy vamos a hablar de las causas y las consecuencias de esta transformación de la arquitectura global, de esta vuelta a la normalidad. ¿Qué razones explican el impresionante resurgimiento chino? ¿Cómo entender este modelo de capitalismo autoritario bajo un partido único? ¿Y qué oportunidades y qué peligros acechan a Chile ante esta nueva era de competencia entre 2 superpotencias que ya llegó a América Latina? La hora de China es el tema de hoy en Lo que Importa. Conversamos ahora con Yun-So Lee. Yun es director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y conversar sobre China. Tú, para hacer un poquito de historia, ¿no? Llegaste a Chile en 1983, ¿me contabas? Exactamente. Yeah. En esos años ya mi padre era patiperro. O sea, en esa época él tenía 50 años y bueno, decide emigrar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque él, en el año 45, 49, estaba arrancando de los comunistas, del triunfo de la revolución comunista en Shanghái. Entonces arrancó a Hong Kong, después a Taiwán. Y ahí se conoció a mi mamá, se enamoró y bueno, ahí nací yo. Han sido 42 años también en que China ha cambiado de una manera... Probablemente ha sido la transformación más espectacular que uno puede ver en la historia contemporánea, ¿no? De un país que tenía un 90% de pobreza extrema, un país que prácticamente no tiene pobreza extrema actualmente, de un país rural a uno urbano, un país que se ha convertido en el motor de la economía mundial. ¿Cómo te explicas un cambio tan impresionantemente grande en una generación? Mira, yo creo que este cambio se debe en primer lugar al pragmatismo. Ya el pragmatismo del pueblo chino, de la cultura china. Ya como Deng Xiaoping en su momento dijo, da lo mismo que el gato sea blanco o negro con tal que caza ratones, y esto da lo mismo si es capitalismo o comunismo con tal que produzca el progreso de la sociedad. Ya, o sea, el pragmatismo versus el dogmatismo, que el propio de Occidente, que uno pide la consecuencia política, consecuencia, Asia dice, como el confucianismo, dice, bueno, los tiempos son cambiantes y uno tiene que adaptar a los tiempos cambiantes. O sea, yo no puedo pedir una persona que vivió en la década del 60, que buscaba la lucha de clases, ¿no es cierto? El dogmático, el marxismo, el que no se modifica, el que no cambia, en el siglo XXI. Entonces China, la cultura china es pragmática. Como dice, hay que adoptar y adaptar a los tiempos cambiantes. Y yo creo que eso, en la década del 80 se ha demostrado que el modelo económico que mejor funcionó en el mundo era la economía de mercado. Y Deng Xiaoping, sucesor de Mao, dijo, bueno, entonces practiquemos la economía de mercado porque es lo único que ha sacado de la gente de la pobreza. Adaptémoslo. Y bueno, desde el año 79 en adelante, China empezó el proceso de apertura económica, pero siempre con la mira de adaptar lo mejor para que China pueda sacar de la extrema pobreza. Y eso fue lo que no hizo la Unión Soviética. Unión Soviética, como son dogmáticos, dijeron, no,
para salir de estancamiento tenemos que hacer la perestroika. Y la perestroika es la reforma política. Y siendo que China en el año 71 hizo la reforma económica porque entendió de que el modelo que sacaba a la gente de extrema pobreza era la economía de mercado. Ahora, es una economía de mercado particular, donde el Estado sigue teniendo un rol muy relevante, donde hay planificación, donde muchas de las empresas siguen siendo estatales. ¿Cómo funciona esa economía de mercado para entenderla? O sea, yo creo que, a ver, China es una cultura milenaria, ¿ya? Entonces ellos saben del tiempo, la noción del tiempo es muy distinta a Occidente. Como dice, tener paciencia. Ya, ahora, ese es el primer lugar. Y en segundo lugar, cuando usted dice que las empresas chinas, muchos son empresas estatales, eso no es tan así porque hay muchas empresas privadas en China, ¿ya? Y todos ellos son eficientes. Y también las empresas públicas, ya de los que hay, ellos también son eficientes. Y lo que hace diferencia con las empresas estatales de Occidente es que ellos se compiten entre ellos. ¿Y por qué se compiten entre ellos? Ahí está la clave. Las empresas estatales no dependen exclusivamente del gobierno central, sino que dependen de los gobiernos regionales. O sea, el gobernador es el responsable de que esa empresa funcione. Y si no funciona, ¿qué pasa? Bueno, la meritocracia. El gobernador, ¿cómo llega a ser el gobernador? No por elección democrática, porque en China no es una democracia como en Occidente, y tampoco es democracia. Es un modelo político distinto, ya llámese meritocracia, llámese en gobierno confuciano. Lo que hay para llegar a ser el presidente Xi Jinping, como el presidente Xi Jinping, el sistema no es elección popular, sino que entró desde joven a trabajar en un condado súper bajo, de bajo nivel, y empezó a hacer la carrera funcionaria. O sea, el servicio público es una carrera funcionaria igual que la carrera funcionaria que hace el ejército, el cuerpo de las Fuerzas Armadas. Entonces, el gobernador está en el cargo, es como los coroneles, quiere llegar a ser ministro y quiere llegar a ser presidente en algún momento. ¿Y cómo puede llegar a ser presidente? Siendo buen funcionario, tener una carrera funcionaria impecable. Entonces, el gobernador, ¿cuál es su incentivo para hacer bien las cosas? Seguir manejando bien todos sus bienes, entre comillas, públicas, y que la empresa que está bajo su jurisdicción puede generar utilidades. Ahora, esa es una mirada de esta idea de la meritocracia, ¿no? Que funciona, que funcionando idealmente. Pero también cuando hay mucha concentración de poder, y hoy tenemos un gobernante en China que tiene una gran concentración de poder, que de hecho ya no ha marcado, digamos, el tema de tener solamente 2 reelecciones, sino que ha seguido reeligiéndose en el cargo. También uno dice, bueno, ese sistema se empieza a estancar o a osificar, porque también la manera de subir es ser leal o ser servil, diría uno, a el líder y no desafiarlo. ¿Cómo se hace para que efectivamente esa meritocracia se mantenga en medio de un sistema que también es fuertemente jerárquico y autoritario en torno a un líder? Claro. Yo creo que más que autoritario es meritocrático. O sea, para llegar a ser ministro o viceministro, tienen que tener un currículum o tienen que haber hecho una carrera funcionaria impecable. O sea, cualquier funcionario que tenga una mancha en su juventud prácticamente no puede llegar. Esto es igual que en una carrera militar. Ahora, el presidente chino ha estado en estos 2 periodos y probablemente el tercer periodo y tal. Y yo creo que eso tiene que ajustarse a lo que es el pragmatismo del pueblo chino. El pragmatismo chino, ya para los chinos de a pie, ¿qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que ve en la práctica? Que en estos últimos 10 años hay grandes cambios. Yo tengo amigas ya que tienen como 40 años y me dice, en su juventud, cuando tenía 10 años, comer carne solamente era para Año Nuevo chino. Y el resto, bueno, comía mucha verdura, mucho arroz, mucho pasta y tal. Pero a eso voy. 15 años, 10 años, China cambió de ser un país que comía carne, era algo muy exclusivo, a tener obesidad infantil en estos momentos. Entonces, esa es la velocidad del cambio. ¿Y por qué se produce ese cambio? ¿Y qué es lo que agradece el pueblo chino? A que la dirección que ha puesto el gobierno ha sido correcta. ¿Y por qué ha sido correcta? Porque él sabe. ¿Y por qué sabe? Porque desde su juventud ha estado desde la base del gobierno local, regional y ahora el gobierno central. O sea, hay una meritocracia que sí funciona.
¿Y no crees que hay un peligro muy importante en que ese poder nuevamente se vaya volviendo demasiado concentrado y demasiado autoritario en torno a un líder? Porque es lo que suele pasar cuando hay demasiado poder en torno a una persona o una persona se queda demasiado tiempo en el poder. Es difícil si no hay mecanismos externos de auditoría o de control o de transparencia que esa situación no se vaya osificando de alguna manera. China es una república también. Y la república también está en la división de los poderes. Ya la Contraloría en China funciona y también tiene un sistema de calificación de funcionarios que no depende del gobierno central, sino que depende exclusivamente de un poder autónomo. Y ellos, cada 3 o 4 años, dependiendo de la repartición, hace exámenes a los funcionarios públicos para que puedan seguir subiendo de escalafón. Entonces, no depende de tu simpatía con tu jefe, sino que lo que te mide ese examen, que un poder autónomo, que no del Partido Comunista ni tampoco del gobierno central, te va midiendo tu conocimiento. Entonces, yo creo que esa es como la medida para poder frenar un poco esta ansia, ¿no es cierto?, autoritaria. Ahora, el autoritarismo es un peligro que es propio del ser humano, ¿ya? Porque si no, miremos a Estados Unidos con Trump. Más que gobierno de Trump, yo llamaría un régimen de Trump, porque ha gobernado prácticamente con decreto administrativo, saltando al Congreso en muchas de las decisiones que se toman. Y sí, es muy interesante lo que mencionas, porque lo hablábamos también un poquito en la introducción, en cuanto a que de alguna manera Estados Unidos parece que estuviera renunciando al rol que tuvo durante tanto tiempo, ¿no? Que es una especie de ser unos campeones del libre mercado a nivel mundial, de la promoción, al menos en palabras, no siempre en los hechos, de gobiernos democráticos o liberales. ¿Le abre también eso una puerta a China en términos de decir, miren, aquí tenemos un modelo que es alternativo y que a lo mejor puede funcionar? Mira, yo creo que China lo que ha hecho es ser China. O sea, China nunca ha predicado vender su visión del mundo, su modelo, porque China sabe que él es un país muy distinto, con cultura distinta, 1.400 millones de habitantes, con 56 etnias diferentes. O sea, ningún país del mundo tiene esa diversidad. Por eso Jacques Gerner, el historiador francés, dice, cuando habla de China, prefiere hablar del mundo chino, porque es un mundo. Hay chinos que comen pasta, que su dieta son pasta, hay chinos que comen arroz, ya hay chinos que comen una tortilla muy parecida a pizza, o sea, son muy diversos, es el mundo chino. Ahora, yo creo que Estados Unidos lo que está haciendo es tratando de sobrevivir a este ascenso del poder de China. Pero China nunca buscó este ascenso, sino que no es lo mismo un mercado de 1.400 millones de habitantes que cuando empieza a consumir, todo crece muy rápido, ya versus 300 millones de habitantes que es la población de Estados Unidos, que cuando crece y cuando ya llega a un nivel de desarrollo, está, entre comillas, estancado ya con su desarrollo, pero China es joven, sigue desarrollándose, sigue consumiendo y sigue innovando. Porque para competir con estas empresas norteamericanas, europeas, lo único que tienen que hacer es innovar para poder competir. Entonces, en estos últimos tiempos ha innovado en tecnología, en electromovilidad, energía limpia, y ha ganado casi a todas las empresas norteamericanas y europeas. Y ahí viene la acusación de Estados Unidos, que es dumping. ¿Y te parece que a Occidente le ha costado entender eso? ¿Que todavía piensan en que China está siendo manufacturas de baja calidad o que es más bien mano de obra barata y no entienden que está pasando a tener el liderazgo en muchas materias de punta tecnológica? Yo creo que hay muchas concepciones erróneas acerca de lo que es China. Y en ese sentido, este programa que usted tiene ahora ayuda mucho para entender a China desde otra perspectiva, porque la gran mayoría de los medios transmite de que China, ¿no es cierto?, es una China acaparadora, China que está compitiendo en forma desleal, con mano de obra barata, y yo creo que hay que seguir a los empresarios. Ya el CEO de Apple ha dicho, oye, China hace tiempo dejó de ser una mano de obra barata. Y nosotros para producir barata tenemos que ir a India o a otros lugares. Y también al dueño o al CEO de TSMC, de fábrica de chips, la más grande del mundo, y él también ha dicho, oye, el 50% de la inteligencia artificial se fabrica en China, ¿ya? Y ahí están las grandes proyecciones sobre el desarrollo de la tecnología del futuro. Está en China, porque más del 50% está producido en China. Entonces, esas son otras realidades que muy poca gente entiende, ¿ya? Y muchas de las veces Estados Unidos trata de
mostrar a China como un enemigo del occidente. ¿Y qué es lo que ha hecho China? China ha sido siendo China. China no hace ejercicios militares frente a las costas de Miami, ni tampoco a las costas latinoamericanas, pero sin embargo tenemos la percepción de que China está haciendo ejercicios militares para amenazar al mundo. Tenemos que preguntar a Estados Unidos qué hace frente a las costas de China, qué hace frente a la costa de la provincia de Taiwán. O sea, y China obviamente frente a esa amenaza tiene que prepararse, y la preparación que hace la Fuerza Armada China es ¿contra quién? Es contra Estados Unidos, porque frecuentemente pasea frente a su puerta y con los mejores misiles y mejores aviones del mundo. Claro, para aclarar, cuando hablas de la provincia de Taiwán es porque China no reconoce a Taiwán como un país independiente, considera que es una provincia que es parte todavía de China. Es que no es solamente China, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ya tiene bien claro que la única China es la República Popular China. ¿Ya? Y Estados Unidos también lo sabe, porque Estados Unidos no tiene relación diplomática con Taiwán, pero tiene con China. Y en la declaración conjunta también ha dicho que la única China es la República Popular China. Chile también reconoce a una sola China. O sea, no lo digo yo, ¿ya? Sino que lo dice la comunidad internacional. Ahora, en la práctica, Taiwán se gobierna como un país soberano, tiene sus propias autoridades locales propias, sí, ¿ya? Pero históricamente tenemos que saber de que es parte. Y eso es un tema importante porque es motivo de tensión y porque Estados Unidos está comprometido en esa defensa. China... ¿Y por qué está comprometido? Sí, y bueno, nos tenemos que ir bien atrás en el tiempo en cuanto a nos vamos a la época de la Guerra Fría. Pero para entender el conflicto hoy, China mantiene la posibilidad de hacer valer militarmente incluso el hecho de que Taiwán debería incorporarse en la práctica a su soberanía. China hoy tiene toda la capacidad para recuperar militarmente, pero es el peor negocio que puede ser tanto para China como para la provincia de Taiwán, porque una guerra no conviene a nadie. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en esta tensión permanente? China afirmando, ¿no es cierto?, esta resolución histórica de que y forma parte de China, ya la provincia de Taiwán, y los líderes de Taiwán permanentemente proclaman su, entre comillas, independencia, pensando que Estados Unidos va a apoyar en una eventual guerra de China en contra. ¿Pero hay peligro de que se convierta eso en una guerra abierta? No, porque Taiwán sabe ahora, después de la guerra de Ucrania y con esta tensión entre India y Pakistán, ya tanto Estados Unidos y Taiwán se dio cuenta de la superioridad que tiene la Fuerza Armada, ya, y sobre todo la Fuerza Aérea China. Hablemos de América Latina, porque América Latina ha sido considerado por Estados Unidos siempre como su patio trasero, digamos, como un lugar de su influencia geopolítica, y están escalando tensiones cada vez mayores con las inversiones que está haciendo China. Uno de los casos más emblemáticos fue cuando estaba este proyecto de interconexión por fibra óptica de Huawei para conectar Chile con China, y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, eso fue en la primera administración de Trump, fue muy enfático en decir que eso era inaceptable para Estados Unidos. Y finalmente ese proyecto no se hizo, se tuvo que optar por Google y por una línea que pasaba por Australia. ¿Cómo coexiste esta idea china de ganar espacio, de que haya inversiones chinas en América Latina, con la presión que es cada vez mayor de Estados Unidos por decir, aquí no se meta? Yo creo que la empresa se mueve por intereses propios, ¿ya? Y se mueve por las utilidades, ¿ya? Y en este momento, imagínate China, un mercado de 1.400 millones de habitantes. Imagínate para los emprendedores y los microempresarios. La competencia es feroz, ¿ya? No existe 10, 20, 30 empresas que se dedican a lo mismo. Son miles de empresas que se dedican a lo mismo. Competencia. ¿Y qué es lo que hace con la competencia? Eficiencia. ¿Ya? Eficiencia y baja el precio del producto por la competencia. Entonces, con esa competencia, ellos llegan a cualquier parte del mundo a competir. Ellos dicen, a ver, ¿dónde yo puedo competir de la mejor forma? En América Latina ya no hay tanta, imagínate la empresa que hace con Ford, o sea, era poco, con un solo ejemplo. O sea, entonces vamos a invertir a Chile, por eso llegan muchos comerciantes, muchos empresarios y muchos chinos, ya en nivel micro. Y ellos no llegan porque el Estado chino le dijo que vaya, sino que ellos se mueve por este interés de ganar más plata. Ahora, claro, cuando vienen las empresas privadas, ya estos malls chinos para Estados Unidos, claro, le puede hacer ruido, pero no le molesta tanto.
Pero lo que sí molesta cuando llega a estas empresas tecnológicas, que lo que Estados Unidos en estos últimos tiempos está haciendo es, primero, las guerras tradicionales son guerras físicas, después la guerra en el ciberespacio y ahora la guerra comercial. Y la guerra en el ciberespacio son redes de informaciones. Por eso cuando usted mencionó que durante la primera administración de Trump, claro, no quería que China, que Huawei, vendiera la red 5G, la interconexión, ¿no es cierto?, de fibra submarina hacia Asia a través de Shanghái. O sea, ellos no querían nada porque saben de que manejando este ciberespacio pueden manejar muchas informaciones y eso. Entonces, Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? En vez de competir, mejorando su precio, haciendo más eficientes sus productos y sus empresas, ¿qué dice? Bueno, como los cabros chicos, me llevo la pelota, me estoy perdiendo, me llevo la pelota para la casa y no juguemos. ¿Y por qué? Porque el otro es mafioso. ¿Y por qué es mafioso? Porque sí. Más o menos esa es como la acusación. Y claro, para China, sabe, y China estratégicamente, sabe que América Latina es la puerta trasera de Estados Unidos, es la influencia de Estados Unidos. China no está desafiando a América Latina per se, sino que más bien son las condiciones económicas que permiten que la empresa china puede ganar dinero, como mueve las empresas norteamericanas, canadiense, europea, que busca oportunidades para invertir. Claro, pero Estados Unidos cada vez más, y cada vez más explícito, está diciendo a los países de América Latina, ustedes o están conmigo o están contra mí. Y lo vimos, por ejemplo, ahora con las inversiones de la ruta de la seda, en que pues, Estados Unidos hace, por ejemplo, una amenaza bien explícita a Colombia, pero en general a América Latina, en cuanto a que si aceptan inversiones de la ruta de la seda china, eso tiene consecuencias, tiene represalias económicas de Estados Unidos. Las amenazas son las amenazas. Y yo creo que cada estado es autónomo, ya son soberanos de tomar las decisiones. ¿Ya? Y yo creo que Estados Unidos cumple su rol de amenazar, ¿no es cierto?, que China no puede entrar, ¿no es cierto?, su puerta trasera. Pero yo me hago cargo de lo que dijo el profesor Jeffrey Sachs, un profesor de la Universidad de Columbia que visitó la semana pasada, que él dijo, frente a esta guerra comercial, ¿qué tiene que hacer Chile? Bueno, nosotros somos un país pequeño de casi 20 millones de habitantes, no podemos estar abrazados a la pierna de China, ni tampoco estar abrazados a la pierna de Estados Unidos. Ya somos tan pequeños para que uno de ellos, ¿no?, decida hacer la guerra con nosotros, estamos sonados. Ya, entonces tenemos que ser, ¿no es cierto?, autónomos, defender la soberanía y decir, bueno, estamos con usted y esto, ya tenemos que ser neutrales en esta guerra comercial o en la guerra tecnológica. Si el siglo XX fue el siglo de Estados Unidos, ¿el siglo XXI es el siglo de China? Yo creo que más que de China, debe ser el siglo de Asia. ¿Ya? No solamente de China, sino que también de India, porque entre India y China conforma casi el 50% de la población mundial. Y las dos economías que más crece, de acuerdo a la proyección del Banco Mundial, es China e India en este año. Entonces, ellos son los verdaderos motores del desarrollo de la economía mundial. No hay que perderlo de vista. China e India, ellos. Yun-Soo Lee, muchas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias por esta invitación. Sorpréndete con la increíble fauna de nuestro país. Arauco te invita a escuchar Voces del Bosque, un podcast que busca darle voz a lo que importa, enseñándonos a conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Nuestro siguiente invitado es probablemente el chileno que mejor conoce todos los entresijos de la relación diplomática, comercial, política entre Chile y China. Fue 9 años, en 2 periodos distintos, embajador de nuestro país en China. Luis Schmidt, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Daniel, por la invitación. Luis, tú llegas a China por primera vez el año 91. ¿A qué? ¿Qué te lleva en un momento en donde no había prácticamente ninguna relación? Bueno, yo soy ingeniero civil y hacía ciertos negocios en Japón en esos años. Incluso abrí el mercado de los cítricos en Japón. Y también había trabajado casi 10 años en la viña Undurraga. Entonces, bueno, vendí algunos vinos ya y decidí ir a probar suerte a China. A venderle vinos a los vender chinos. Frutas y vinos. ¿Cómo te fue? Muy mal. Los chinos me dijeron, ¿qué es lo que es el vino? Nosotros sabemos de licor de arroz, pero no de vino. Uy, dije yo, además tengo que explicarle qué es lo que es el vino, no va a hacer negocio. Fruta.
Sí, de eso sabemos harto, ¿ya? Pero ¿dónde está Chile? En Sudamérica. ¿Cerca de Estados Unidos? No, en Sudamérica. No, imposible. La fruta nunca llegaría a China. O sea, mis dos negocios se fueron al diablo de manera inmediata. Bueno, pasados 34 años desde entonces ha cambiado muchísimo el mundo. Hoy día China es el principal socio comercial de nuestro país, de Chile. Conociendo también China, ¿cuál crees que es la clave de este cambio que está transformando el planeta entero en que China se convierta en el motor de la economía mundial y en nuestro principal socio? Bueno, lo primero que quisiera decir, China siempre fue una gran nación. A usted y a mí nos enseñaron los mayores descubrimientos, la brújula, la pólvora, la seda, ¿ya? Todos vienen de China. China es una gran nación durante muchos años. Pero ¿qué pasó? Los emperadores chinos cerraron ya China al mundo. China se quedó sin revolución industrial. El mundo empezó a avanzar y China empezó a caer en una decadencia donde fue invadida primero por los ingleses, ¿no es cierto?, por la guerra del opio, ¿ya? Después por una confederación de países europeos, después por Japón, por Corea, digamos, y cayó a los niveles más bajos del mundo, con una pobreza enorme. Pero vino una revolución encabezada en esos años por Mao, ¿ya? Hace 77 años atrás, 76 años atrás, donde dice, bueno, el emperador no puede seguir, esto hay que modernizar este país y hay que volverlo a la vida occidental. Bueno, pero cometió muchos errores, ¿ya? Hasta que hoy el poder fue traspasado a Deng Xiaoping, que es el gran modificador, ¿ya? Y de la apertura comercial de China, lo que ha hecho estos desarrollos de estos últimos años. ¿Cómo te explicas que hoy, en el escenario que tenemos en 2025, sea China, que oficialmente todavía es gobernado por un partido comunista, quien está llevando la batuta de el libre comercio, el libre mercado, del capitalismo a nivel mundial, incluso enfrentándose a Estados Unidos, diciendo a Estados Unidos, mire, comerciamos libremente, digamos, y no seamos proteccionistas? Bueno, porque China tiene un gobierno muy duro, ¿ya? Es un gobierno autoritario, ¿no es cierto?, ¿ya? Que ha visto, digamos, todas las ventajas que tiene el libre comercio. Es manejado por un partido comunista, pero aplica economía social de mercado y economía abierta mejor que cualquier país occidental. Y sin contrapeso, ¿ya? Yo me acuerdo cuando la revista Forbes sacaba, digamos, quién era el hombre más poderoso del mundo, hablaba de Estados Unidos, y un día habló de el presidente chino. Bueno, obviamente los americanos se enojaron con esto, pero dijo, mire, hoy día el presidente de China es el hombre que tiene más poder en el mundo. El presidente norteamericano está sujeto a un congreso, está sujeto, digamos, al poder judicial. En el caso de China, él actúa prácticamente con un poder omnímodo. ¿No puede ser una debilidad a futuro de China tener tanto poder concentrado en una sola persona? Y por supuesto, hoy día, digamos, también hay que decirlo, China también se está empezando a occidentalizar. O sea, hoy día, digamos, también ya hay murmullos, por así decirlo, digamos, de gente que no está de acuerdo, digamos, dentro del mismo Partido Comunista. Esto que se ha hecho, Deng Xiaoping estableció, ¿ya? Que la presidencia de China máximo podía ser por un periodo con reelección. 2 periodos de 5 años. 2 periodos total, de 5 claro. años. Bueno, pero en el caso del presidente Xi Jinping modificó la ley, ¿ya? Y hoy día no se sabe hasta cuándo, ¿no es cierto? Deng Xiaoping, ¿por qué lo hizo? Por los fracasos, digamos, sabes que Mao es un hombre muy cuestionado también en China. La revolución cultural llevó, digamos, a los peores niveles de mortandad y de pobreza de China. Y el gran salto adelante, que fue también una tragedia. El gran salto adelante también fue un verdadero desastre. Por lo tanto, digamos, Deng Xiaoping, ya, que abre la economía y que tenía un logo, digamos, que funciona hasta el día de hoy. Poner el capital extranjero a la mano de obra más barata del mundo. Y yo te diría, digamos, ese fue el gran desarrollo que ha tenido China y que se ha prolongado por estos 30 años.
Luis, sí, ahora para hablar un poquito de la situación en que está Chile en este momento. Estamos claramente en una encrucijada. Por un lado, lo hemos reiterado, China es nuestro principal socio comercial, es quien lleva la batuta en términos de libre mercado, parece un socio también confiable, que cumple sus acuerdos. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos con una postura muy agresiva en términos de iniciar una guerra comercial con China y tratar de bloquear la influencia de China en América Latina. ¿Cómo se para Chile en esa disyuntiva? Bueno, con mucho cuidado. Piensa tú, digamos, que hoy día, el año pasado, Chile exportó 100.000 millones de dólares, de los cuales 38.000 millones de dólares fueron a parar a China y 16.000 millones de dólares más o menos fueron a parar a Estados Unidos. Entre China y Estados Unidos tienes un 54% de las exportaciones de este país. Chile es una economía pequeña que no influye en el mundo. Cualquier desliz que nosotros hagamos repercute en el otro. Por lo tanto, Chile, hasta el momento, se ha barajado en una posición neutral. Por eso era muy importante que el viaje del presidente Boric mantuviera esa posición neutral. Si empezábamos con los mensajes que mandó el presidente Boric en la India, que el presidente Trump era un emperador, o ya con el mismo viaje, piensa tú de que este viaje fue armado, ya, en la concepción de las reuniones del CELAC, que es el grupo de países latinoamericanos y caribeños, pero una reunión de cancilleres. Y fueron 3 presidentes: Lula, el presidente Petro de Colombia y el presidente Boric. 3 líderes de la izquierda 3 en líderes Sudamérica. de la izquierda actual hoy día en Latinoamérica. Obviamente eso no es un buen síntoma de negociación para Estados Unidos. Piensa tú que Estados Unidos hoy día nos aplica aranceles de 10%. Los salmones hoy día ya están pagando 10% de arancel. Efectivamente, el cobre y la madera fueron dejados de lado. Pero hoy día los salmones y nuestras frutas, las últimas frutas que nosotros estábamos enviando, como es uva de mesa, pagaron 10% de arancel. Claro, Luis, y nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, y ese tratado hoy día no se está respetando. Es un tratado que no se está respetando, pero han habido 2 intentos ya de solución. La primera, la subsecretaria, ¿no es cierto?, que fue, digamos, a hablar con el ministro de Comercio, y después el ministro Marcel, que también se reunió con el ministro de Comercio, y dice, bueno, estamos estudiando el tema. ¿Y cómo se para Chile? Te lo pregunto porque ha habido instancias y va a haber cada vez más instancias de presión de Estados Unidos en términos, por ejemplo, de bloquear inversiones chinas en América Latina. ¿Qué tiene que hacer Chile frente a eso? ¿Tiene que ceder a esas presiones para mantener también las buenas relaciones con Estados Unidos o no? No, a ver, yo te diría, nosotros no podemos tomar partido por uno u otro bando. En cualquiera de los 2 casos nos vamos a apretar los dedos y vamos a salir perjudicados. Hoy día con China hay 3 temas muy complejos, ¿ya?, que tú sabes, digamos, se dieron justo antes de la gira del presidente a Beijing. El primer tema es el tema de Rucalgua, ¿ya?, la central donde le quemaron los camiones y donde el embajador Niu Chimbao estaba pidiendo incluso indemnización. La segunda es la paralización, ¿ya?, del proyecto TOM, o de Observatorio Astronómico con la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, que hoy día está semi-paralizado, a pesar de que la Cancillería dice que no, que lo está estudiando. Y el tercer tema, y no menor, digamos, ya, que tiene que ver, digamos, con que hoy día, ya, China, digamos, ha dejado de seguir invirtiendo con la fuerza que lo estaba haciendo en Chile. La empresa BYD y las empresas Tsinghua ya han dejado, digamos, proyectos por casi 330 millones de dólares para invertir en el caso del litio. Se han dado muchas explicaciones, pero lo concreto, digamos, es que las empresas chinas durante el último año han estado expectantes de lo que está haciendo Chile y justamente de la relación que nosotros estamos teniendo con Estados Unidos. Perdón, China dice que esos proyectos no se han cancelado, pero en la práctica no se están llevando adelante. A ver, la empresa BYD es la empresa más grande del mundo en automóviles y electromotriz, ¿ya? La gran cantidad de buses eléctricos que circulan hoy día por Santiago son BYD. Por lo tanto, la empresa no se va a ir, ¿ya? En el caso de Tsinghua es distinto porque ellos están más dedicados al tema de baterías y relacionados con el litio. Lo que hizo, digamos, la embajada fue suavizar, ¿ya?, la visita, digamos, al presidente Boris,
Pero evidentemente que esos proyectos, la Corfo ya anunció que desecharon las dos empresas de conseguir litio en condiciones favorables, digamos, de parte de la Corfo. Y por lo tanto, esos dos proyectos, que son más de $500 millones, no se van a hacer. ¿Y para ti esa es una señal de que China tiene ciertas dudas acerca de sus inversiones en Chile? Y por supuesto, digamos, ¿por qué? Porque dentro de esta guerra, ¿ya? La gente me habla de una guerra fría. Esto no es una guerra fría, ¿ya? Lo que está pasando entre Estados Unidos y China es una guerra de poder. ¿Quién va a mandar en los próximos 30 años? No lo digo yo. Hoy día, digamos, muchos economistas dicen que ya China es la primera economía del mundo. Por lo menos en comercio ya lo es, ¿ya? En PIB todavía no lo es, pero el Fondo Monetario Internacional habla que de aquí a 4 o 5 años China pasaría a ser la primera economía del mundo. Entonces, bajo ese predicamento, el problema que está teniendo hoy día, digamos, con Estados Unidos, no es un problema de guerra fría ni problemas militares. El único foco que tú podrías hablar de problemas militares podría ser Taiwán. Pero hoy día el problema es más bien de poder, de quién va a mandar en los próximos años. Claro, y ahí volvemos a lo que conversábamos antes, lo que tú dices, Chile no tiene que tomar partido por ninguno de los dos. No, eso estamos todos de acuerdo. El problema es que en la práctica es muy difícil hacer eso, porque precisamente con los temas como los que estamos conversando, nos obligan a tomar partido, nos obligan a decir, bueno, esta inversión del cable subterráneo, ¿lo van a hacer con los chinos o lo van a hacer con los estadounidenses? Bueno, hasta aquí, oye, yo te puedo hablar. Yo estaba siendo embajador, el cable subterráneo que hasta el momento no se ha hecho, ¿ya? Prácticamente si el presidente Piñera hubiera cerrado el trato, si hubiera hecho el cable ya lo tendríamos funcionando. Hoy día hay una cantidad de estudios y el costo es tan caro, digamos, que todavía no tenemos. Claro, pero no se cerró el trato porque había una presión muy fuerte de Estados Unidos. Bueno, en ese momento vino Pompeo, mandado por el presidente Trump, a decirle al presidente Piñera, ¿no es cierto?, de que cuidado con las inversiones chinas y por eso no hicimos eso. Claro, o sea, hay una consecuencia directa de esa presión, de esa amenaza. Por supuesto, el caso más, también me tocó a mí, el caso de los pasaportes. Cuando China, digamos, se ganó la licitación para hacer pasaportes y carnet, bueno, Estados Unidos amenazó ya con el término de la visa waiver y inmediatamente Chile, a pesar de haber sido una licitación internacional, la sacó la licitación internacional y se la dio a una empresa IDIEMA, que es una empresa francesa. Entonces, las presiones van a existir, pero hasta aquí, pasos más o pasos menos, nosotros hemos sabido salvar nuestra reputación con ambos lados. Lo concreto es que hoy día, te digo, China dobla en comercio a Estados Unidos y en inversiones todavía no, pero siguen un paso muy agrandado, digamos, en los últimos años. Pero en este último año las cosas se han visto mucho más pausadas que los años anteriores. Y esa pausa, para volver a eso, ¿tiene que ver con dudas de China acerca de Chile específicamente o con asuntos más globales de los No, temas yo con su diría, economía? digamos, tiene que ver con asuntos globales, por un lado, todos sabemos cómo está la economía en el mundo, pero también tiene que ver con una seria preocupación, ¿ya?, de lo que está pasando en América Latina con la influencia, digamos, de la llegada del presidente Trump. Oye, no es menor, ¿ya?, de que el presidente Xi Jinping haya participado en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del CELAC. Efectivamente, habían tres presidentes latinoamericanos de izquierda, pero yo no había visto, y han habido varias reuniones del CELAC en China. De hecho, la primera reunión del CELAC se hizo en mi embajada. Nunca vi al presidente de China instalado en esa reunión. Sin duda fue una señal diplomática muy fuerte y así lo entendió Estados Unidos también, que lo entendió como una señal agresiva y de inmediato dice, por ejemplo, o amenaza con represalias si los países latinoamericanos, y lo centró en Colombia, pero en Latinoamérica en general, se suman y reciben inversiones de la ruta de seda de China. Claro, pero lo concreto es que Estados Unidos le puso 145% de arancel a China. Replicó, digamos, China y le puso 85% de arancel a Estados Unidos. Antes de las conversaciones en Suiza, en Ginebra, ya el presidente Trump dijo que iba a bajar los aranceles a 80%, y al final el acuerdo es que tendrán aranceles de 30% en el caso de los productos chinos a Estados Unidos
y del 10% de los productos de Estados Unidos a China, por un periodo de 90 días. Yo creo que el gran ganador en esta partida no está por lejos de haber sido Estados Unidos, fue, digamos, el presidente Xi. Y de hecho, digamos, esto ha visto, digamos, Estados Unidos que no es tan fácil hacer una guerra arancelaria para desarmar al mundo entero y que el mundo le vaya a rendir pleitesía, porque esto trae problemas directamente también en Estados Unidos. Entonces, en esta majamama, digamos, de políticas comerciales, donde ya se dejó de hablar del libre comercio y del multilateralismo y se habla del proteccionismo, hoy día Estados Unidos, que debería haber sido el país que diera la pauta, lo está haciendo China. ¿Y eso le está dando una oportunidad a China entonces? ¿Trump le está abriendo una oportunidad a China? Pero por supuesto, digamos, o sea, a ver, mientras Chile ya pueda barajarse ya en estos dos grandes socios comerciales que tiene, manteniendo una política de Estado neutral, yo creo que Chile, y yo soy optimista en este sentido, van a volver las inversiones chinas, vamos a poder seguir trabajando. Piensa tú hoy día el aumento de China en robótica, en inteligencia artificial. Oye, yo fui a Estados Unidos el año pasado, ¿ya? Las líneas aéreas hablaban de reclamos por la implementación del 5G. En China está todo ya sembrado con tecnología 5G. Tú pides un taxi en Beijing, llegas sin conductor, digamos, y ese taxi es una maravilla porque te habla al tiro, digamos, te abre la puerta y te dice para dónde tú vas. Te lo dice en chino, si tú no entiendes, te lo dice en inglés y te lleva tranquilamente. Esa tecnología en Estados Unidos hoy día no existe. Los últimos 20 años, ¿ya? Los mayores índices, ¿ya?, de patentamiento en el mundo ya no están en Europa ni en Estados Unidos, están en China. Y eso, digamos, la gente no lo conoce. Desgraciadamente, China está a 22.000 kilómetros de distancia de Chile, pero nosotros vamos a tener que aprender a trabajar. Ayer salía que BYD va a entregar en todos los autos, ¿ya?, de menor valor la tecnología de conducción sin conductor, ¿ya? Oye, y claro, y Tesla está en estos momentos, y si tú quieres, digamos, cosa más tecnología sin conductor, te hace pagar un fee, digamos, de $200, $300 mensuales por esa tecnología. ¿El futuro está en China, Luis? Yo creo. El futuro, digamos, a mí, la rapidez. Yo partí con la fruta. Y claro, y nuestro principal mercado en esos años, ya, era el mercado de Estados Unidos. Y te hablaban del sueño americano y yo iba a Estados Unidos 2, 3, 4 veces al año y siempre encontraba algo nuevo que ver. Hoy día eso en Estados Unidos se ha ralentizado y hoy día tú vas a China y los grandes descubrimientos y los grandes avances, sobre todo en inteligencia artificial, robótica y tecnología de computación cuántica. Nosotros de eso no tenemos idea acá. Hoy día China está por lejos. Piensa tú, digamos, de que hoy día China, con ese enorme PIB mundial que tiene, casi 3,2% del PIB lo invierte en investigación y en desarrollo. Entonces, obviamente va mucho más rápido que los países occidentales. Luis Schmidt, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias por tu invitación. Nuestra siguiente invitada ha sido una especie de pionera en esto de la relación cultural entre China y América Latina, en cómo entendernos mejor entre dos mundos que a primera vista son tan distintos y tan distantes. Andrea Mella es máster internacional en Historia y Cultura China, académica del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Andrea, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, un placer estar aquí. Parte contándonos un poco de tu historia, porque tú partiste como directo y sin escalas de Playa Ancha a Beijing. ¿Cómo fue eso y cómo te fuiste metiendo en la cultura china? Bueno, resumiendo, tratando de resumir un poco, yo estudié Historia en la Católica de Valparaíso. Siempre me gustó un poco Medio Oriente, Asia, destinos como un poco más diferentes. Y tuve la oportunidad de tomar un ramo de Asia-Pacífico relacionado un poco con esta nueva tendencia, estoy hablando 2004, 2005, que era nuevo en ese momento. Y ahí me fui metiendo un poco más con el mundo chino. Tomé clases de chino los sábados en la mañana, que la verdad que no me acordé mucho, pero tuve la oportunidad de, el 2009, recibir una beca para estudiar chino mandarín durante un año en Beijing. El problema es que cuando llegué a China y me di cuenta de este mundo maravilloso que había y que Beijing era
gigante, decidí quedarme allá y me puse a trabajar. Así que en total estuve 9 años allá en Beijing, siempre en Beijing, en la capital de China, trabajando. Trabajé en televisión, trabajé en colegios, hice un montón de cosas propias de, 9 años de vivir allá en la ciudad. Y ahora, claro, te has dedicado desde que volviste a Chile un poco a esta relación entre Chile y China y cómo entendernos mejor. ¿Cuál dirías que es el principal malentendido o la principal distancia que hay que superar para poder entendernos correctamente? Bueno, sí, efectivamente, yo llegué el 2018 y de ahí trabajo en una oficina para América Latina y el Caribe que se encarga de difundir el idioma chino. Pero siempre hemos sido partícipes de que en el fondo somos culturas diferentes y cuando decimos como de aquí a la China o me estás hablando en chino es porque precisamente es algo completamente diferente a nuestro país como Chile, nuestra cultura latina. Yo creo que quizás la gran diferencia es tratar de pensar como chilenos o como latinos y tratar de entender una cultura que no es propia. Desde el idioma, desde la cultura confuciana, desde un montón de cosas, siento que China nos ayuda a ser más empáticos y también entender que hay un mundo diferente más allá del nuestro. ¿Y en qué cosas se diferencia mucho la mentalidad? Por ejemplo, cuando va un chileno a hacer negocio o a estudiar o en una misión política, ¿cuál dirías que es la principal dificultad para poder entenderse? Bueno, precisamente tengo un curso que hacemos en el Confucio que es de protocolo precisamente para empresas y para gente que está metiéndose en el mundo chino. Siento que hay pequeños símbolos. La cultura china es muy jerárquica y también es de dar muchas señales. Dentro de todo hay que respetar un poco quién es el jefe, cómo movemos las manos, cómo nos dirigimos a las personas y esas son pequeñas sutilezas que no solamente del idioma. Así que siento que, por un lado, quizás lo más difícil es poder identificar y seguir esos parámetros, desde entregar la tarjeta de presentación con las 2 manos, desde poder entender cómo se come en China. Una cosa muy pequeñita que siempre me pasaba con los chilenos allá, que uno tiende a servirse todo el plato. Y en China no, hay que dejar un poquitito porque si dejas el plato vacío, te quedas con hambre y dejas en ridículo a tu anfitrión. Entonces, unas sutilezas muy pequeñas, pero que marcan un poco la cultura confuciana, que marca la cultura china desde las primeras dinastías, hasta el tema del idioma, por supuesto, pero bueno, al final cuando uno va por primera vez al país, no es necesario manejar el idioma, pero sí estos códigos culturales. Tú dices algo que lo has repetido 2 veces y me quiero quedar un segundo ahí, que tiene que ver con la cultura confuciana, con una raíz que es totalmente distinta a la raíz de Occidente, que viene por un lado de la cultura judío-cristiana, también de los griegos, en fin, de raíces filosóficas y religiosas que son distintas. ¿Qué es lo que marca la diferencia de la cultura confuciana con respecto a la cultura occidental? Bueno, Confucio vivió en el siglo V a.C., así que es como la época de los grandes filósofos mundiales, por decirlo así, y él vivió en un periodo que se llama como de los reinos combatientes. Entonces es un periodo de alta inestabilidad política y seguridad. Entonces él plantea que frente a este caos que existe en el mundo hay que seguir reglas. Y si uno sigue las reglas y y mantiene ojalá el status quo, si las cosas funcionan bien así, ¿por qué no seguir? Si funciona así, hay que tratar de seguir haciéndolo. Y esta filosofía confuciana la adoptan todas las dinastías de ahí en adelante y ha prevalecido la cultura china. Es uno de los grandes ejes para entenderlo. Y de hace 2500 años, con este pensamiento confuciano, claramente ha imbuido todo. Desde, por ejemplo, cuando tú estudias los miembros de la familia, los miembros de la familia tienen diferentes nombres por parte de padre o por parte de madre. Los hermanos tienen diferentes nombres si son mayores o menores. ¿Dónde están los rituales? Los rituales a los antepasados. Yo siempre pongo en ejemplo a mis clases a Mulan, ya sea la Mulan antigua o la nueva. Mulan siempre tenía un templo de los antepasados que había que rendir, siempre había que respetar a la jerarquía familiar y, aunque ella era una heroína, por supuesto, se saltó muchas de las reglas confucianas. ¿Y dirías que eso hace que sea una cultura más conservadora, más apegada a mantener ciertas reglas en el tiempo? En parte sí tratan de, por ejemplo, no sé, seguir quizás el ejemplo de los grandes maestros, pero también tienen esta rama de poder seguir mejorando y el trabajo duro. Una cosa, no sé, la meritocracia. Confucio siempre planteó el tema del estudio y que después los mismos emperadores tenían como los exámenes imperiales, entonces los primeros lugares podían acceder a los mejores lugares en el gobierno, sin ser de cuna, dejando de lado que obviamente era gente que podía leer y escribir y eran hombres, pero al final del día hay ciertas cosas que también permiten la movilidad social y valoran un poco el trabajo duro y el espíritu emprendedor. Hay una cultura muy meritocrática que lleva, como bien tú dices, siglos y siglos en China y que tiene mucho que ver también con la construcción de esta burocracia. Probablemente China es el
primer país que construye una burocracia que hoy llamaríamos moderna, pero muy basada siempre en el mérito, en estos exámenes donde hay muchísimos postulantes y van quedando los mejores. O sea, hay una forma de construcción del Estado que tiene que ver con eso, con una burocracia que también es muy fuerte y eso se ve hasta hoy día, ¿no? Exactamente. Bueno, hay una dinastía, que la primera dinastía como documentada es la dinastía Shang. Y antes de esa viene la dinastía Xia, que no es que no exista, pero no hay documentación, entonces hasta el momento no nos consta. Y eso habla, y esta dinastía tiene los emperadores que se llaman los héroes culturales. Y no me acuerdo si era el segundo o el tercer emperador, él no nombró como seguidor a su hijo, sino que a otra persona. Y aquí empieza el valor de que recibir el honor por mérito. Y esto lo plantean al principio de estos héroes culturales que se basa la cultura china. Pero tú decías también que es muy importante hasta el día de hoy el respeto a la jerarquía y que eso tiene un valor muy fundamental en la cultura china. ¿Cómo se ve eso, por ejemplo, y cómo se relaciona con esta cultura que decíamos? Es meritocrática, pero también muy respetuosa de cuáles son las jerarquías establecidas. ¿Cómo se ve eso? A mí me encanta China porque siento que es bien contradictoria. Cuando a veces tratamos como de entenderla, a veces se contradicen algunas cosas, en otras no. Bueno, así es la vida. Ahora, la gente que llega a los lugares de poder, o incluso a veces lo hablamos en el aula, la sala de clases, el profesor, está ahí porque se lo ha ganado. Y eso también hay conceptos de la cultura de negocios que hablan del mianzi, de mantener la cara, mantener el honor. Por lo tanto, si en algún momento no haces bien tu trabajo, pierdes tu honor, pierdes tu cara y también pierdes tu jerarquía. Entonces se van complementando estos conceptos de que la gente que está en el poder, que está en las posiciones ya sea de patefamilias o de la empresa, etcétera, por algo está, ¿ya? Y esos son los roles delimitados en la sociedad. Y Andrea, ¿cómo lo hace una cultura que, como decíamos, como históricamente es más bien, si hay que poner un gran titular, ¿no? Esto tiene muchos matices, más bien conservadora, más bien respetuosa de las jerarquías? ¿Cómo hace para de pronto convertirse en una gran potencia capitalista que uno diría tiene que ver con cosas muy distintas, ¿no? Tiene que ver con la innovación, con la capacidad de cambiar, de tener nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas? ¿Cómo, de alguna manera, con toda esta carga cultural, China se convierte de pronto en el motor del capitalismo y del crecimiento económico en el mundo? Bueno, yo siento que los chinos también, además de ser muy tradicionales, también son muy pragmáticos. Y eso también los ha llevado a esto que a veces sale que es como con características chinas. Entonces tienes, no sé, el budismo, llega el budismo desde India, llega a China y es budismo con características chinas. Y también lo apropian, lo incorporan y lo modifican de acuerdo a su herencia cultural. Exactamente. Y eso siento que a veces también pasa con Grecia. O sea, Grecia también, cuando es conquistada por los romanos toman elementos griegos que son muy importantes y fundamentales que a veces no se pueden negar. Cuando Roma llega a Egipto también mantiene muchas de las estructuras. Bueno, entonces, todo el panteón romano se arma así, ¿no? Les toman los dioses griegos, los adaptan, toman los dioses egipcios, los adaptan y forman su propio panteón. Exactamente. Claro. Entonces siento que a veces con estas culturas que son tan milenarias, sabias y que en el fondo tienen esta herencia muy fuerte, los chinos reconocen eso y dicen, ok, tenemos nuestra herencia, hay que mantenerla, consciente o inconscientemente, porque al final del día cuando renuncias a esta herencia pierdes tu poder en el fondo o pierdes quizás como tu razón de ser, que también pasó un poco aquí con los incas cuando lo conquistaron los españoles. Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Es como, tomo lo que me sirve, lo voy adaptando para seguir con este hilo conductor que ha seguido hasta el día de hoy, por más que a veces uno dice como de imperio, el comunismo con características chinas, que en el fondo es comunismo, pero tiene su idea también capitalista. Así que los chinos yo siento que al final del día reconocen su poder de población, de poder tener una estructura, una burocracia organizada, con planes quinquenales que tú puedes planificar de aquí a 15 años sin ningún problema, y lo aprovechan para lo que es, según esta primera dinastía, que vuelve a los héroes culturales, que el deber del emperador, el gobernante, es el bien del pueblo. ¿Y qué tiene hoy día, por ejemplo, China de comunista? Porque oficialmente es un Estado comunista, está regido por el Partido Comunista Chino. ¿Qué tiene de comunista hoy día China? El Partido Comunista, yo siento que la estructura política es muy jerárquica, correspondiente en el fondo al Partido Comunista, al comunismo, pero la parte más de economía es con características chinas. Entonces toman en su momento Zhou Enlai o Deng Xiaoping, sobre todo, que es el ícono que sigue Mao Zedong, tiene un dicho que es como, siempre se traduce como, no me importa si el gato es negro o blanco, mientras que hace rato, creo que el gato era amarillo, rojo, en chino mandarín, pero al final del día me tomo lo que me va sirviendo y mantengo la estructura. Es pasar de Mao y su
postura evidentemente muy, muy ideológica con respecto a cómo había que aplicar el comunismo, a una postura totalmente pragmática, que lo que importa finalmente son los resultados, lo que importa es que el gato case ratones. Exactamente, sí. Y sigues teniendo este hilo conductor, en el fondo tienes el partido, de hecho, en su momento Deng Xiaoping dice, no es mi deber o no me corresponde a mi generación cuestionar lo que hizo antes, yo me encargo de gobernar, de hacer como mi trabajo que corresponde según esta jerarquía de líder y bueno, después veremos las otras consecuencias. Y el Partido Comunista entonces de alguna manera toma la posta de esta estructura burocrática imperial y se convierte en la continuación de esa burocracia. En parte sí. Lo que está haciendo en el fondo también Xi Jinping también desde que llega al poder es tratar de mantener esto más o menos organizado y hacer cambios que vayan mejorando un poco las deficiencias de la estructura. Lo que me consta y lo que viví también que me tocó es un poco la eliminación de la corrupción. Entonces se entendía que quizás a veces estructuras muy centralizadas favorecen la corrupción, entonces lo que hace, por ejemplo, Xi Jinping es tratar de limpiar un poco eso, hacer un montón de políticas desde prohibición de alcohol en las comidas oficiales, cosas muy chiquititas, a también cosas más grandes, por decirlo así. ¿Y cómo se ve desde el punto de vista chino, Andrea, cosas que nosotros en Occidente damos como muy importantes? Las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a poder votar en elecciones entre distintos grupos. ¿Cómo se ve eso desde la perspectiva de la cultura china, donde esos derechos no están garantizados en la práctica, no se cumplen en la práctica? ¿Es un tema? ¿Cómo se maneja eso? Complicada la pregunta, pero bueno, te voy a responder quizás como desde las dos aristas. Primero, en parte porque en mis 9 años tuve muchísimos amigos chinos que eran del partido o no y que conversábamos también estos temas. Ellos me decían que en el fondo no era, su percepción era, y influía también un poco con este peso confuciano, más que fueran confucianistas, yo creo que era el peso de la tradición. El emperador en su momento o el gobernante, su deber es gobernar y por lo tanto más allá de votar por quien nosotros creemos que tiene que gobernar, es su deber. Entonces, el voto para ellos no era necesario. Simplemente era porque cada uno tiene que hacer su trabajo y tiene que hacerlo bien desde el primero hasta el último, si hay que podemos nivelar. Dentro de las libertades de expresión, en China sí hay dentro de todo. Hay ciertos temas que a veces son un poco más complicados, por decirlo así, pero sí había mucha filtración, sobre todo en redes sociales. A mí me tocó el tema de la contaminación en Beijing, que yo de hecho no era consciente hasta que un día vine a Chile y me di cuenta que todos mis males del invierno eran propios de la contaminación. Cuando la gente se dio cuenta de que había un problema de contaminación, explotaron redes sociales y el gobierno de hecho empezó a tomar medidas. O cuando subieron el precio de la carne de cerdo. También hubo un reventón en redes sociales y lo mismo que pasó con el COVID. Yo no estaba en China en ese momento, pero sí hay una libertad de expresión dentro de las redes sociales. A veces uno como que lo ve desde otra forma como Occidente, pero sí existe en China. ¿Y dirías que hay un conflicto ahí entre un mundo donde, claro, las posibilidades de informarse son mucho mayores, donde cada vez es más difícil restringir esas libertades, donde claro, si uno pone Tiananmen en el internet en China no te va a aparecer la masacre de la plaza de Tiananmen. ¿Es posible mantener esa estructura más cerrada ante un mundo donde las posibilidades de información son cada vez más amplias? ¿Cómo se maneja ese conflicto? Yo creo que va mutando. Los chinos y sobre todo los jóvenes, me pasa a mí en Chile, tienen nuevas palabras y nuevos códigos. Entonces la gente a veces va publicando, va conversando y se van inventando nuevos términos. Siempre le digo a mis estudiantes de chino, no podemos inventar caracteres nuevos, pero sí van tomando nuevos significados. Entonces, por ejemplo, uno que estaba de moda cuando yo estaba en China, que era como Tujao, que era un cargo imperial. Y obviamente existe la palabra, existen los caracteres, existe el significado, pero ya no hay imperio, por lo tanto no se usa. Entonces ahora el Tujao se usaba para los nuevos ricos. Entonces se van reutilizando y se van adaptando a las nuevas circunstancias. ¿Y cómo, Andrea, conversa de nuevo esta cultura que decíamos? Es más bien conservadora, es más bien jerárquica, más bien respetuosa de las tradiciones, con una situación en la cual hay una llegada enorme de dinero. Hay los nuevos ricos, por cierto, los nuevos millonarios son una realidad. Hay la posibilidad de ganar dinero de forma a manos llenas, digamos. ¿Qué pasa cuando una cultura que tiene todos estos valores choca de pronto con el capitalismo en su estado más salvaje o más crudo, ¿no? En eso estamos siguiendo a China así como está. A ver, yo siento primero que China, dentro de las culturas como confucianas jerárquicas, es la más latina, por decirlo, es la más relajada. Estuve en Japón. Japón, claro, es extremadamente jerárquico.
Corea del Sur no estuve, solamente estuve en Corea del Norte, pero claro, son mucho más tradicionales y son mucho más estructuradas que China. China siento que todavía es un poco más desordenado. Mantenemos un poco la jerarquía, la burocracia, las tradiciones, porque hay que hacerlo, pero sí, igual podemos hacer otro tipo de prácticas. De hecho, es como tienes un chino comunista, ateo, budista, capitalista. Mientras funcione, la verdad que dentro de todo podemos rezarle a varios dioses, por decirlo así. Y ahí está ese pragmatismo del que hablabas antes, ¿no? Exactamente. Entonces, siento, por una parte también, esto del trabajo duro, y si te haces rico, ganas riqueza trabajando duro, y honestamente no hay ningún problema en mostrar riqueza. Entonces, en China, por ejemplo, estos nuevos ricos se muestran. Tengo un Jaguar, tengo un Lamborghini y lo voy a mostrar. No tengo ningún problema en hacer esa demostración de dinero, que a lo mejor aquí en Chile, sobre todo, tenemos la cultura del chaquetero, que nos pueden robar. Como en Chile hay mucha seguridad, así que eso no hay ningún problema. Entonces tú acá en Chile tiendes a no mostrar tu riqueza, tu estatus social, y en China es al contrario. ¿Y no crees que eso puede generar también más conflictos en una sociedad donde también, así como ha crecido mucho la riqueza, así como se ha incorporado muchísima gente a la clase media, también la desigualdad, el índice Gini ha crecido también, se ha ampliado muchísimo? ¿No puede generar eso tensiones? O sea, siempre genera tensiones cuando tienes como desigualdades. Ahora, en China yo siento que se ve como una posibilidad de ascender socialmente. Dentro de mis amigos de los 30 y algo, 40 años, claro, ellos vivieron este momento de que sus padres eran extremadamente pobres, que vivieron en la década del 60, 70, y ahora ellos están ganando muchísimo dinero. Entonces sienten que hay un ascenso social importante. También está el tema inmobiliario, entonces han podido vender casas, comprar casas y hacer inversión con muchísima ganancia. Me gustaría ver un seguimiento de aquí a 20 años, que es lo que está pasando ahora en China, que de hecho la última vez que fui había un sentimiento de que había menos estabilidad económica, pero los chinos en ese sentido también son bien organizados, entonces ahorran mucho, están preparados, y vamos a ver de aquí quizás como a 10, 20 años cómo va a terminar este proceso de incertidumbre. Andrea Mella, muchísimas gracias por acompañarnos hoy hablando de un tema que importa. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Lo que Importa. Hoy hablando de la hora de China, de este nuevo mundo que abre el ascenso chino y de cómo impacta con oportunidades y también con amenazas a nuestro país. Muchas gracias por la compañía, gracias por seguirnos a través de YouTube, a través de Spotify y también en mis redes sociales, especialmente en el Instagram, donde estamos siempre, como ustedes saben, entregándoles lo que ocurre y los mejores momentos de cada uno de estos programas semanales. Nos encontramos, como siempre, el próximo miércoles para hablar en profundidad de otro tema que importa. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.